Cuando oí a mi nuera comentarle a mi hijo que ya era tiempo de que yo considerara una residencia de mayores, un nudo se formó en mi estómago. Pero ella ignoraba que, mes a mes, sin siquiera sospecharlo, me estaba pagando por residir en mi propia casa. Tu madre ya debería ir viendo opciones de residencias. Esta casa se nos está quedando justa para todos. Esas palabras de Sofía, pronunciadas hace apenas 4 días, se filtraron por la puerta entreabierta del despacho y desde entonces resuenan en mi mente como ecos en una cueva. No era la primera ocasión en que las oía, pero había una firmeza en su tono que me hizo entender que la situación se aproximaba a un límite. Una sonrisa melancólica se dibuja en mis labios mientras contemplo la fotografía en la que Ricardo y yo posamos, ante esta misma casa hace ya 35 años. Él, tan elegante con el sombrero que siempre llevaba, y yo con aquel vestido verde esmeralda que tanto le agradaba. Este hogar será nuestro santuario y el de nuestros futuros hijos, me dijo en aquella ocasión. ¿Quién nos iba a decir que la vivienda que adquirimos con tanta ilusión se transformaría en un silencioso campo de disputa? Mi nombre es Carmen Valdivia. Enviudé hace 7 años, cuando Ricardo nos dejó, y he dedicado mi existencia a mostrar a jóvenes estudiantes la belleza de la literatura y la historia en la Biblioteca Municipal. Tengo un único hijo, Javier, que cuenta ahora con 38 años. Siempre mantuvimos un lazo muy fuerte, sobre todo después de la partida de su padre. O así fue hasta que Sofía entró en su vida. El día del sepelio de Ricardo lo recuerdo con una claridad pasmosa. Mientras los asistentes se retiraban, el gestor se nos aproximó para comunicarnos que Ricardo lo había dejado todo perfectamente dispuesto. La casa quedaba íntegramente a mi nombre, además de un seguro de vida discreto pero adecuado para mi sustento. Javier estuvo de acuerdo, naturalmente. ¿Cómo podría no estarlo? Esta casa representaba tanto para los tres. Los primeros 3 años tras la ausencia de Ricardo fueron los más arduos. Cada rincón de la casa atesoraba un recuerdo. Cada fisura en el muro narraba una anécdota que solo nosotros conocíamos. Las madrugadas eran especialmente complicadas. Me despertaba a las 2 de la mañana anhelando su presencia a mi lado, solo para encontrar un hueco vacío y gélido. Mamá, ¿por qué no nos instalamos Sofía y yo contigo? La casa es espaciosa, estarías más acompañada y podríamos colaborar con los gastos, me sugirió Javier una tarde de sábado, unos 3 años después de la muerte de su padre. Para ese entonces, llevaba saliendo con Sofía algo más de 1 año. La había conocido en su trabajo en una emergente empresa tecnológica. Ella era una diseñadora gráfica muy talentosa, con una visión moderna que yo apenas lograba comprender. La primera vez que me la presentó, me pareció una joven atractiva y aguda, con una sonrisa constante que no siempre se reflejaba en su mirada. Tenía 33 años, 5 menos que Javier, y una determinación que se traslucía en cada una de sus palabras. Es una casa encantadora, Carmen, me comentó la primera vez que vino. Tiene un potencial enorme. Unos cuantos ajustes y quedaría ideal. Hubo algo en esa frase que me produjo desasosiego, pero lo achaqué a mi propia aversión al cambio. Al fin y al cabo, ¿no era eso lo que solíamos hacer las personas mayores? Aferrarnos a lo familiar como si el universo fuera a colapsar con cada mínima modificación. La boda de Javier y Sofía fue una ceremonia íntima pero distinguida. Hace ya 5 años de aquello. Me conmovió ver a mi hijo tan dichoso, y durante un tiempo albergué la esperanza de que Sofía fuera la hija que la vida no me dio. Al inicio, todo transcurría con normalidad. Ellos residían en un pequeño piso alquilado en el centro y yo continuaba en mi casa, aferrada a mis recuerdos pero intentando forjar una nueva cotidianidad sin Ricardo. Fue 7 meses después del enlace cuando Javier vino a verme solo, con una expresión que le conocía bien desde pequeño, algo necesitaba. «Mamá, necesito hablar contigo de un asunto importante», me dijo mientras tomaba asiento en la mesa del comedor, el lugar donde siempre habíamos mantenido nuestras conversaciones más francas. «¿Qué ocurre, hijo? ¿Todo en orden con Sofía?» Javier suspiró hondo y se mesó el cabello, un gesto heredado de su padre. «Con ella todo bien, es sobre nuestra economía. El alquiler del piso ha vuelto a subir y Sofía quiere que compremos nuestra propia vivienda». «Pero, ¿no os alcanza?», completé su pensamiento.
Exacto. Hemos consultado con el banco, pero con mi salario y el suyo no nos otorgan un préstamo suficiente para el tipo de casa que buscamos. Sofía dice que necesitamos espacio para cuando lleguen los niños. Guardé silencio, reflexionando sobre lo espaciosa que resultaba mi casa para una mujer sola. 3 dormitorios amplios, 2 cuartos de baño, un despacho, un ático acondicionado y aquel patio cuyo mantenimiento cada día me costaba más. Mi propuesta de que nos mudemos contigo sigue en pie, mamá. No estarías sola y nosotros podríamos ahorrar para, con el tiempo, adquirir algo propio. Javier, esta también es tu casa. Siempre lo ha sido. Él sonrió, pero percibí una leve incomodidad en su expresión. Hay algo más, ¿verdad?, inquirí. Es que Sofía tiene su orgullo, mamá. ¿No quiere sentir que vivimos de tu generosidad? Y yo tampoco, para serte franco. Medité un momento. Si algo me había enseñado Ricardo era la trascendencia de los pactos claros, incluso, o especialmente, entre familiares. Entonces, lleguemos a un acuerdo equitativo, propuse. Podéis vivir aquí, pero abonando una mensualidad. Será considerablemente menor de lo que pagaríais en el mercado, pero suficiente para preservar vuestra independencia y para contribuir a los gastos del hogar. Observé cómo los hombros de Javier se distendían, pero luego frunció el ceño. Hay un inconveniente, Sofía. Ella no querría que esto fuera un alquiler formal. Sentiría que nos aprovechamos de ti, que no somos capaces de independizarnos de verdad. Entonces, ¿qué sugieres? Javier titubeó un instante antes de contestar. ¿Y si Sofía piensa que el dinero es para otro fin? Por ejemplo, para ayudarte con tus supuestos gastos de salud. Pero yo no tengo gastos de salud importantes, hijo. Ella no tiene por qué saberlo. Podría ser nuestro pequeño acuerdo. Tú recibirías el dinero que te corresponde y Sofía sentiría que estamos colaborando, no recibiendo caridad. No me agradaba la idea del engaño, pero comprendía el dilema de mi hijo. Deseaba complacer a su esposa sin desatenderme. Además, supuse que sería algo transitorio hasta que pudieran permitirse su propia casa. De acuerdo, asentí finalmente. Pero quiero que firmes un documento de alquiler. Será entre tú y yo. Y Sofía no tiene por qué saberlo si así lo prefieres. Javier pareció asombrado. ¿Un documento? Mamá, somos familia. Precisamente por eso, hijo. Los acuerdos claros fortalecen las amistades y, más aún, mantienen unidas a las familias. Tu padre me lo enseñó y creo que a ti también. Finalmente, accedió, quizás más por darme gusto que por auténtica convicción. Al día siguiente, acudimos a ver a Lorenzo, el mismo abogado que había tramitado el testamento de Ricardo. Redactamos un contrato de arrendamiento sencillo pero exhaustivo, donde se especificaba la suma mensual y las condiciones elementales. Era una cantidad modesta pero justa, tal como había prometido. La mudanza se efectuó 3 semanas después. Sofía estaba radiante, organizando dónde iría cada mueble, qué paredes pintarían, qué estores cambiarían. Yo me limité a sonreír y a ceder mi espacio, consciente de que las dinámicas familiares estaban a punto de cambiar irreversiblemente. Los primeros meses transcurrieron con serenidad. Me instalé en el dormitorio principal, el que había compartido con Ricardo, mientras Javier y Sofía ocuparon la habitación más amplia en el otro extremo de la casa. Las otras 2 habitaciones quedaron como cuarto de invitados y despacho, respectivamente. Cada mes, Sofía me entregaba un sobre con la cantidad pactada. Para tus tratamientos y visitas médicas, Carmen, decía con una sonrisa. No queremos que descuides tu bienestar. Yo agradecía con un gesto y depositaba el dinero en mi cuenta de ahorros, donde paulatinamente se iba acumulando. En realidad, mis gastos médicos eran mínimos y estaban cubiertos por mi seguro, pero mantuve la ficción como le había prometido a mi hijo. Al 7º mes de convivencia, percibimos los primeros cambios. Sofía comenzó a redecorar el salón sin consultarme. Un día, al regresar de mi taller de cerámica, descubrí que los objetos de valor sentimental que Ricardo y yo habíamos reunido durante años habían sido sustituidos por piezas de arte minimalista.
Necesitábamos modernizar un poco la decoración, explicó al notar mi desconcierto. Esas antigüedades acumulaban mucho polvo. No es bueno para tu supuesta sensibilidad respiratoria. Yo no tenía tal sensibilidad, pero callé. Después de todo, compartíamos la casa y era natural que quisieran sentir la suya también. Paulatinamente, sin embargo, más elementos fueron cambiando. El viejo sillón donde Ricardo y yo leíamos por las tardes fue reemplazado por uno moderno de diseño escandinavo. Las cortinas bordadas que tanto me gustaban desaparecieron en favor de unos estores de tonos neutros. Mis fotografías familiares fueron trasladadas a mi habitación, con la excusa de que así las disfrutaría más íntimamente. Cada cambio, cada pequeña alteración, era como una erosión lenta pero constante de mi presencia en aquella casa. No obstante, me decía a mí misma que eran solo cosas materiales. El verdadero hogar residía en los recuerdos, en el amor que había construido entre esas paredes. 1 año y medio después de que comenzáramos a vivir juntos, Sofía quedó embarazada. La noticia nos llenó a todos de alegría. Yo, en particular, me emocioné ante la perspectiva de ser abuela. Decoramos juntos una de las habitaciones, la que había sido el cuarto de invitados, con todo lo necesario para el bebé. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que volvíamos a ser una familia unida. Leo nació una templada noche de mayo. Un niño precioso con los ojos de Javier y la barbilla resuelta de Sofía. Desde el primer instante me enamoré de mi nieto. Pasaba horas sosteniendo a Leo en mis brazos, cantándole las mismas canciones de cuna que le cantaba a Javier cuando era pequeño, contándole historias sobre su abuelo a quien nunca conocería. Sin embargo, incluso esta alegría vino acompañada de nuevas tensiones. Sofía comenzó a cuestionar mi forma de cuidar a Leo. Carmen, no lo cojas en brazos cada vez que lloriquea. Se va a malacostumbrar, me decía. No deberías darle el biberón de esa manera. Hay que mantenerlo más incorporado. Te he dicho 1000 veces que no le cantes esas melodías antiguas. Son demasiado melancólicas para un bebé. Al principio achaqué sus comentarios al estrés de ser madre primeriza y a la falta de sueño, pero con el tiempo noté que sus críticas iban más allá del cuidado de Leo. Se habían convertido en una forma sutil de excluirme de las decisiones familiares. Hemos decidido llevar a Leo al pediatra privado en lugar del de la Seguridad Social, me informó un día como quien comenta el tiempo. Pero el doctor Aguilar ha sido el pediatra de nuestra familia durante décadas, respondí sorprendida. Exacto, Carmen. Es demasiado tradicional. Necesitamos métodos modernos para criar a Leo. Cada vez más notaba cómo Sofía y Javier tomaban decisiones sin consultarme, incluso aquellas que afectaban a la casa o a nuestra convivencia. Cuando cumplí 66 años, organizaron una pequeña celebración donde apenas pude invitar a mis amistades. Es suficiente con la familia cercana, mamá, dijo Javier. La casa no es tan grande y Leo necesita su espacio. Me dolía, pero callaba. Al fin y al cabo, pensaba, están construyendo su propia familia, es natural que establezcan sus propias reglas. Pero en el fondo sabía que había algo más, una corriente subterránea de descontento que Sofía no se molestaba demasiado en ocultar. Una tarde, durante mi habitual café con Isabel, mi amiga de toda la vida y excompañera de la biblioteca, me atreví a expresar mis inquietudes. Siento que cada día que pasa soy más un estorbo en mi propia casa, confesé mientras removía distraídamente mi café. Isabel, con la empatía directa que siempre la había caracterizado, me miró fijamente a los ojos. ¿Cuánto tiempo más vas a permitir que te arrinconen, Carmen? Esa casa es tuya. Ricardo la dejó a tu nombre. Lo sé, pero es también el hogar de mi hijo y de mi nieto. Una cosa no quita la otra. Puedes ser generosa sin convertirte en un felpudo. Sus palabras resonaron en mí durante días. Comencé a llevar un pequeño diario donde anotaba los incidentes que me hacían sentir menospreciada o ignorada. No lo hacía desde el resentimiento, sino como una forma de objetivar lo que estaba sintiendo, de asegurarme que no eran solo imaginaciones de una mujer mayor victimizándose. Una entrada, Sofía ha cambiado la distribución de la despensa sin consultarme. Ahora los botes de conservas están en el estante más alto. Tengo que usar un taburete para alcanzarlos.
Otra, Javier y Sofía han decidido que no iremos de vacaciones este verano a la Costa Serena como solíamos. Dicen que Leo es muy pequeño para tanto viaje. No me han preguntado mi opinión. Y así, decenas de pequeñas afrentas que sumadas dibujaban un patrón claro. Estaban reclamando cada centímetro de la casa como suyo, empujándome lentamente hacia los márgenes. Pero el verdadero punto de inflexión llegó una tarde mientras usaba el ordenador del salón para revisar mi correo electrónico. Al abrir el navegador, noté que la última búsqueda no se había cerrado. Residencias de calidad para la tercera edad, zona residencial. Mi corazón dio un vuelco. No era la primera vez que encontraba indicios de que Sofía investigaba estos lugares, pero nunca había sido tan evidente. Esa misma noche, durante la cena, Sofía mencionó casualmente a su tía Gloria. ¿Sabes que finalmente convencimos a la tía Gloria de mudarse a esa residencia en Los Rosales? Está encantada. Tiene actividades todos los días, atención médica continua y dice que ha hecho más amigos en un mes que en los últimos 15 años. Javier asintió, evitando mirarme directamente. Siempre se resistió, pero ahora nos agradece que insistiéramos. A veces los mayores no saben lo que es mejor para ellos. Sentí como la sangre se me helaba en las venas. No era una conversación casual, era un mensaje, un globo sonda para ver cómo reaccionaba yo ante la idea. «Qué bien que tu tía esté contenta», respondí con una sonrisa forzada. Pero cada persona es un mundo. Yo, por ejemplo, no me imagino viviendo en otro lugar que no sea esta casa. La expresión de Sofía se tensó ligeramente, pero mantuvo su sonrisa impecable. Claro, Carmen, solo comentaba, aunque nunca se sabe qué nos depara el futuro, ¿verdad? Esa noche, incapaz de conciliar el sueño, me levanté y me acerqué a la ventana. La luna iluminaba el patio donde Ricardo había construido aquella pequeña fuente con peces de colores que tanto me gustaban. Recordé cómo nos sentábamos allí en las noches de verano, soñando con envejecer juntos en esta casa, rodeados de nietos. Al día siguiente, mientras Sofía y Javier habían salido con Leo, decidí hacer algo que llevaba tiempo posponiendo. Busqué en mi agenda y llamé a Lorenzo, nuestro abogado de confianza. Necesito revisar unos documentos, Lorenzo. ¿Podrías recibirme esta tarde? Por supuesto, Carmen. ¿Todo bien? Sí, solo quiero asegurarme de que todo está en orden. Esa misma tarde me arreglé con especial esmero y me dirigí al bufete de Lorenzo en el centro. Le expliqué la situación sin dramatismos, solo los hechos. Comprendo, dijo después de escucharme atentamente. Vamos a revisar el contrato de arrendamiento que firmó Javier. Sigue vigente, por supuesto, y es completamente legal. En cuanto a la propiedad, como sabes, la casa está exclusivamente a tu nombre. Quiero asegurarme de que siga así, Lorenzo, y también quiero actualizar mi testamento. Pasamos la siguiente hora y media discutiendo opciones y posibilidades. Cuando finalmente salí de su despacho, me sentía más ligera, como si hubiera dejado una pesada carga atrás. Al día siguiente llamé a Javier mientras Sofía estaba en el trabajo. Hijo, necesito hablar contigo a solas, es importante. Nos encontramos en una cafetería tranquila cerca de su oficina. Javier parecía inquieto, como si presintiera lo que iba a decirle. He estado pensando mucho, Javier, sobre la casa, sobre nuestro acuerdo, sobre el futuro. Mamá, si es por lo que Sofía dijo sobre las residencias, no le hagas caso. Solo estaba comentando. No es solo por eso, hijo, es por todo. Siento que poco a poco estoy perdiendo mi lugar en mi propia casa, y sé que en parte es culpa mía por no haber sido clara desde el principio. Javier bajó la mirada, avergonzado. Lo sé, mamá. Y lo siento. Sofía puede ser muy vehemente a veces, pero te aprecia a su manera. No estoy tan segura de eso, hijo, pero no te he llamado para quejarme de tu esposa. Te he llamado para proponerte algo. Le expliqué mi plan, actualizar nuestro acuerdo de arrendamiento, pero con una modificación crucial. La casa pasaría completamente a mi nombre en todos los registros oficiales, siempre lo había estado. Pero quería disipar cualquier duda y, a cambio, yo me comprometería en mi testamento a dejarla en herencia a Javier y Leo con la condición de que no pudiera
venderse hasta que Leo cumpliera la mayoría de edad, 21 años en este caso. Es una forma de proteger el futuro de mi nieto y también de asegurarme de que nadie pueda despojarme de mi propio hogar mientras viva. Javier palideció. Mamá, nadie va a echarte. Es tu casa. Entonces no tendrás inconveniente en firmar los papeles, ¿verdad? Tras un instante de vacilación, asintió. De acuerdo, lo haremos como dices. Esa misma semana visitamos nuevamente a Lorenzo y firmamos todos los documentos pertinentes. La casa quedaba registrada oficialmente como mi única propiedad y el contrato de arrendamiento se actualizaba con las nuevas cláusulas. Como muestra de buena voluntad, mantuve la renta en la misma cantidad simbólica, muy por debajo del precio de mercado. Javier me abrazó al salir del despacho de Lorenzo. Te quiero, mamá. Siempre te querré. Lo sé, hijo. Yo también te quiero. Por eso hago esto, para protegernos a todos. Esa noche guardé los documentos actualizados en mi caja de seguridad, junto con las fotos de Ricardo y las cartas que nos escribimos cuando éramos novios. Sentada al borde de mi cama, miré por la ventana hacia el patio iluminado por la luna y pensé, a veces el silencio es la mejor estrategia hasta que llega el momento preciso de actuar. Y presentía que ese momento estaba cada vez más cerca. Esta mañana, mientras organizaba las fotografías del álbum familiar, me detuve en una donde aparecemos Ricardo, Javier y yo en la playa hace más de 25 años. Javier tendría unos 14 años entonces, con esa sonrisa franca que parecía iluminar todo a su alrededor. A veces me pregunto en qué momento mi hijo dejó de mirarme a los ojos cuando hablamos de ciertos temas, cuando empezó a convertirse en el hombre reservado que ahora evita confrontar a su esposa cuando me falta al respeto. Los últimos 4 meses han sido especialmente tensos. Desde aquella visita al despacho de Lorenzo donde actualizamos el contrato y aseguramos la propiedad a mi nombre, he notado cómo Sofía intensifica sus pequeñas maniobras para hacerme sentir desplazada, como si intuyera que algo ha cambiado, que alguna ficha se ha movido en el tablero sin su conocimiento. No tuve que esperar mucho para confirmar mis sospechas. Ayer por la tarde, mientras yo estaba en mi taller de alfarería, Sofía decidió reorganizar mis pertenencias. Al volver a casa, encontré que mis novelas clásicas, aquellas que coleccioné durante años con Ricardo, habían sido reubicadas en estanterías altísimas, casi inaccesibles para alguien de mi estatura. Mi butaca de lectura, la que Ricardo me regaló en nuestro 25º aniversario, había sido trasladada a un rincón sombrío del salón. He reorganizado un poco tu zona de lectura, Carmen, me dijo con esa sonrisa que nunca alcanza su mirada. Ahora hay más espacio para que Leo juegue. No respondí, solo asentí levemente y me retiré a mi habitación, el último refugio que me queda en esta casa. Pero incluso ese espacio sagrado está siendo amenazado. Lo sé. Esta mañana, durante el desayuno, Sofía lanzó la primera indirecta directa. Carmen, Javier y yo hemos estado pensando, comenzó mientras untaba meticulosamente mermelada en una tostada. La habitación de Leo se está quedando pequeña. Ya sabes cómo crecen de rápido a esta edad. Javier mantenía la mirada fija en su café, evitando el contacto visual. Estábamos pensando que tal vez podríamos ampliar su espacio, continuó Sofía. Tu habitación es la más grande de la casa y realmente una persona sola no necesita tanto. Dejé la taza de té en la mesa con deliberada lentitud, midiendo mis palabras. ¿Estás sugiriendo que debería mudarme a otra habitación? No exactamente, intervino Javier rápidamente. Solo pensábamos en reorganizar un poco los espacios. Quizás podrías considerar la habitación del fondo del pasillo. Es más tranquila, más pequeña y más alejada de las zonas comunes, completé con calma. La habitación que comparto con los recuerdos de tu padre. Un silencio incómodo se instaló entre nosotros. Leo, ajeno a la tensión, jugaba felizmente con sus galletas, creando pequeñas montañas en el plato. Solo es una sugerencia, Carmen, dijo finalmente Sofía con un tono que sugería que era mucho más que eso. No hay que decidirlo ahora mismo. Pero yo sabía perfectamente lo que significaba aquella sugerencia. Era el primer paso formal para arrinconarme en mi propia casa, para hacerme cada vez más invisible hasta que finalmente aceptara marcharme.
Esa misma tarde, mientras Sofía había salido con Leo al parque, decidí revisar el trastero buscando una primera edición que no encontraba en mis estanterías. Fue entonces cuando descubrí varias cajas con mis objetos personales cuidadosamente empaquetados. Fotografías antiguas, correspondencia, pequeños tesoros que había atesorado durante años, todos etiquetados y guardados como si ya estuvieran listos para una mudanza que yo nunca había aprobado. Entre esos objetos encontré la pluma estilográfica favorita de Ricardo, su desgastado diario encuadernado en piel que conservaba por su valor sentimental y el pequeño relicario de plata que él me regaló en nuestro último aniversario. Objetos que solían estar en mi habitación, en mi mesita de noche, y que ahora habían sido relegados al olvido sin mi consentimiento. Me senté allí mismo en el suelo polvoriento del trastero, con el relicario en mi regazo. Y por primera vez en mucho tiempo, dejé que las lágrimas fluyeran libremente. No lloraba por tristeza, sino por indignación, por la forma en que estaban borrando no solo mi presencia, sino también el recuerdo de Ricardo de nuestra casa. Cuando regresaron, actué como si nada hubiera pasado. Sonreí a Leo, escuché sus historias sobre el parque e incluso intercambié algunas palabras cordiales con Sofía. Pero en mi interior algo había cambiado. La determinación que había comenzado a germinar meses atrás se había consolidado en una certeza. Era hora de recuperar mi lugar. La oportunidad llegó unos días después. Sofía anunció durante la cena que había organizado una pequeña reunión familiar para el fin de semana. Solo nosotros 4 y mis padres, explicó. Hay algunos temas importantes que debemos discutir como familia. Javier asintió sin añadir nada, but y noticed como sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre la mesa, un gesto que siempre había delatado su ansiedad desde niño. El sábado llegó, y con él los padres de Sofía, Antonio y Beatriz, una pareja acomodada de las afueras que siempre me había tratado con una cortesía distante, como quien saluda a alguien de un estatus inferior. Nunca habían ocultado su desaprobación por el hecho de que su hija viviera en condiciones tan sencillas, como ellos mismos habían comentado en más de una ocasión. La reunión comenzó con charlas triviales sobre el tiempo y la salud, pero pronto Sofía dirigió la conversación hacia el verdadero propósito de la velada. Mamá, papá, Carmen, comenzó, adoptando un tono formal que alertó todos mis sentidos. Javier y yo hemos estado reflexionando sobre nuestra situación familiar y económica y creemos que ha llegado el momento de hacer algunos cambios. Antonio, el padre de Sofía, asintió con aprobación mientras Beatriz me lanzaba una mirada evaluadora. La verdad es que con Leo creciendo tan rápido y nuestros planes de darle un hermanito pronto, necesitamos reorganizar nuestros recursos y nuestro espacio, continuó Sofía. ¿Estás embarazada?, pregunté, genuinamente sorprendida y momentáneamente olvidando la tensión. Aún no, Carmen, respondió con cierta frialdad. Pero estamos en ello y queremos estar preparados. Javier carraspeó incómodamente, como si aquella información fuera demasiado personal para compartirla en la mesa. El caso es, prosiguió Sofía, que creemos que todos deberíamos contribuir más equitativamente a la economía familiar. Ya sabes, Carmen, los gastos han aumentado mucho últimamente. Ahí estaba la primera estocada directa. Sofía estaba insinuando que yo no aportaba lo suficiente, cuando en realidad eran ellos quienes vivían en mi casa pagando una renta muy por debajo del mercado. Me parece razonable, respondí con una calma que pareció desconcertarla. ¿Qué tienes en mente exactamente? Sofía intercambió una mirada rápida con su madre antes de continuar. Bueno, pensábamos que quizás podrías contribuir con un poco más de dinero mensualmente. Después de todo, ocupas la habitación principal, usas los servicios de la casa y vivo en mi propia casa, completé suavemente, pero sin perder firmeza. Pero entiendo lo que dices. Por supuesto que puedo contribuir más. Mi respuesta pareció dejarla momentáneamente sin palabras. Claramente esperaba resistencia, quizás incluso lágrimas, cualquier reacción que pudiera usar para retratarme como una anciana irracional y egoísta. Me alegra que lo entiendas, recuperó rápidamente la compostura. Pensamos que quizás podrías incrementar un 50% tu aportación mensual. Asentí lentamente, como si estuviera considerando la propuesta. Lo hablaré con Javier esta semana y llegaremos a un acuerdo justo, respondí.
La cena continuó con una tensión palpable en el aire. Los padres de Sofía parecían satisfechos con el resultado de la conversación, mientras Javier apenas tocaba su comida. Leo, bendita su inocencia, se había quedado dormido en su sillita, ajeno a las maniobras adultas que se desarrollaban a su alrededor. Cuando los invitados se marcharon, Sofía se mostró inusualmente amable conmigo. Incluso me ayudó a recoger la mesa, algo que rara vez hacía. «Has sido muy comprensiva esta noche, Carmen», comentó mientras guardábamos los platos. «Me alegra que podamos hablar de estos temas como adultos». «La edad trae consigo cierta sabiduría, querida», respondí con una sonrisa, «y la paciencia para esperar el momento adecuado». Ella me miró confundida, pero no indagó más. Probablemente atribuyó mi enigmática respuesta a algún tipo de divagación senil. Los días siguientes transcurrieron con una aparente calma, pero yo sabía que era solo la quietud que precede a la tormenta. Sofía, envalentonada por lo que consideraba una victoria, comenzó a actuar con mayor descaro. Una tarde la encontré en mi habitación con una cinta métrica en mano. «Oh, Carmen, no te oí llegar», dijo sobresaltada. «Solo estaba tomando algunas medidas para las nuevas cortinas». «¿Cortinas nuevas?», pregunté inocentemente, sabiendo perfectamente que no era esa su intención. «Sí, pensaba que un cambio te vendría bien». «Estas son tan antiguas». Asentí sin comentar nada más. Pero esa noche, mientras Sofía hablaba por teléfono en el patio, escuché fragmentos de su conversación, casi lista para aceptar. «La residencia parece perfecta. Javier finalmente está cediendo. Cuestión de tiempo». La evidencia era clara. Estaban planeando mi salida paso a paso, con la paciencia de quien sabe que el tiempo juega a su favor. Decidí que era momento de consultar nuevamente con Lorenzo. Le llamé al día siguiente y concerté una cita, no en su despacho esta vez, sino en una cafetería discreta del centro. «Han pasado 2 meses desde que actualizamos los documentos, Lorenzo. Las cosas solo han empeorado». Le relaté los últimos acontecimientos, la reunión familiar, las mediciones de mi habitación, las conversaciones escuchadas a medias. «Entiendo», dijo después de escucharme atentamente. «Legalmente tu posición es absolutamente sólida, Carmen. La casa es tuya, el contrato de arrendamiento es claro y ellos no pueden obligarte a hacer nada que no quieras». «Lo sé, pero no se trata solo de legalidades. Es mi hijo, mi nieto. No quiero perderlos por enfrentarme a Sofía». Lorenzo asintió comprensivamente. «A veces la mejor defensa es la verdad, Carmen. Simplemente la verdad en el momento adecuado y con las personas adecuadas». Reflexioné sobre sus palabras durante días. Mientras tanto, Sofía intensificó su estrategia. Una tarde casualmente invitó a cenar a un amigo que resultó ser agente inmobiliario. «David trabaja principalmente con propiedades como la tuya, Carmen», mencionó durante la cena. «Casas con historia en barrios consolidados». «¿De verdad?», respondí con fingido interés. «¿Y qué valor tienen estas casas ahora?». «Hace tantos años que Ricardo y yo compramos esta». «Oh, se han revalorizado muchísimo», intervino David entusiasmado. «Una casa como esta en esta ubicación fácilmente vale 4 veces lo que pagaron ustedes entonces, incluso más si ha sido bien mantenida». Vi cómo los ojos de Sofía brillaban con codicia apenas disimulada. «Es una lástima que propiedades así estén infrautilizadas», continuó el agente. «Muchas personas mayores viven solas en casas enormes cuando podrían venderlas y utilizar ese dinero para una jubilación cómoda en lugares más adecuados a sus necesidades». La sutileza brillaba por su ausencia. Era evidente que toda aquella conversación había sido orquestada por Sofía. «Es una perspectiva interesante», comenté amablemente. «Aunque yo siempre he pensado que el verdadero valor de una casa no es el monetario, sino el emocional. Los recuerdos no tienen precio, ¿no creen?». La cena continuó entre comentarios incómodos y miradas cómplices entre Sofía y su amigo. Javier, como era habitual últimamente, permaneció en silencio, limitándose a asentir ocasionalmente como un autómata. Al día siguiente, mientras ordenaba mi armario, encontré sobre la mesa de Sofía un folleto de una residencia para mayores de alto standing.
Lo hojeé con curiosidad. Habitaciones individuales con baño privado, actividades programadas, servicio médico permanente. En una de las páginas Sofía había anotado números y fechas. Al examinar más detenidamente descubrí que había calculado el costo anual y lo había comparado con lo que suponía era el valor de mi casa. También había marcado una fecha para una visita, el próximo miércoles. Dejé el folleto exactamente donde lo había encontrado y me retiré a mi habitación. Me senté frente al espejo y me miré largamente. Tenía 66 años, algunas arrugas alrededor de los ojos, el pelo completamente cano que nunca quise teñir a pesar de las insistencias de Sofía. Pero mis ojos seguían siendo los mismos, claros, decididos, llenos de la vida que Ricardo siempre elogió. No era una anciana decrépita lista para ser confinada en una residencia. Era una mujer con mucha vida por delante, con derechos y dignidad. Tomé el teléfono y llamé a Isabel. Necesito que vengas a casa mañana. Tengo que contarte algo importante. Al día siguiente Isabel vino puntual, como siempre. Salimos a dar un paseo por el parque cercano, lejos de oídos indiscretos. Han estado planeando enviarme a una residencia, le expliqué sin rodeos. Encontré folletos, Sofía ha hecho cálculos. Incluso han concertado una visita. Isabel apretó los labios con indignación. ¿Y Javier lo permite? ¿Tu propio hijo? No lo sé, Isabel. No sé hasta qué punto está de acuerdo o simplemente se deja llevar. Apenas me mira a los ojos últimamente. ¿Y qué piensas hacer? Le conté mi plan. Isabel me escuchó atentamente, asintiendo ocasionalmente, sus ojos brillando de aprobación a medida que avanzaba en los detalles. Es perfecto, Carmen, dijo cuando terminé. Absolutamente perfecto. ¿Cuándo lo harás? Este fin de semana. He decidido cocinar una cena especial, todos los platos favoritos de Javier. Invitaré también a Sofía y a Leo, por supuesto. Incluiré a los padres de Sofía también, ya que ellos parecen estar al tanto de todo el plan. ¿Necesitas ayuda con algo? ¿Puedo venir temprano y ayudarte con la cocina? No, amiga mía, esto es algo que necesito hacer sola, pero gracias. Al volver a casa encontré a Sofía en la cocina, inusualmente animada. Carmen, justo a tiempo. Estaba pensando en organizarte una sorpresa para el miércoles. ¿El miércoles?, pregunté inocentemente, aunque sabía perfectamente qué día era. Sí, hemos encontrado un lugar encantador que queremos mostrarte, una comunidad para personas de tu edad, con todas las comodidades imaginables. Suena interesante, respondí, manteniendo mi expresión neutra. ¿De verdad? Sofía parecía genuinamente sorprendida por mi falta de resistencia. Pensé que te opondrías. ¿Por qué habría de hacerlo? Siempre es bueno conocer las opciones disponibles, ¿no crees? Sofía sonrió, claramente satisfecha con mi respuesta. Exactamente, las opciones. Me alegra que lo veas así. A propósito, añadí casualmente, estaba pensando en organizar una cena especial este sábado, algo familiar, íntimo. ¿Crees que tus padres podrían venir? Por supuesto. Estarán encantados, respondió sin ocultar su entusiasmo. ¿Celebramos algo en particular? Podría decirse que sí, sonreí enigmáticamente. Digamos que es una celebración de nuevos comienzos. Sofía asintió complacida, interpretando mis palabras exactamente como yo esperaba, como una aceptación tácita de sus planes. Los días siguientes los dediqué a preparar meticulosamente cada detalle. Visité a Lorenzo una última vez para asegurarme de que todos los documentos estuvieran en orden. Compré los ingredientes para la cena del sábado. Haría la paella de marisco que tanto le gustaba a Javier, siguiendo la receta de Ricardo, la tarta de almendras que era su postre favorito desde niño e incluso prepararía aquellas tapas especiales que Ricardo solía hacer en ocasiones señaladas. El sábado amaneció radiante, como si hasta el clima quisiera acompañar la importancia del día. Me levanté temprano y comencé los preparativos. Limpié la casa a fondo, especialmente el comedor donde tendría lugar la revelación. Coloqué la mejor vajilla,
la que Ricardo y yo recibimos como regalo de bodas y que solo usábamos en ocasiones muy especiales. A media tarde, cuando ya los aromas de la cocina llenaban toda la casa, Javier se asomó tímidamente. «Mamá, ¿necesitas ayuda con algo?» «No, hijo, todo está bajo control», respondí sin detener mis movimientos. «Aunque podrías poner la mesa si quieres». «La vajilla buena, por favor». «¿La de porcelana con filo de oro?», preguntó sorprendido. «Hace años que no la usamos». Como dije a Sofía, hoy celebramos nuevos comienzos. Me parece apropiado. Javier comenzó a colocar los platos y cubiertos en silencio. Lo observé disimuladamente, notando la tensión en sus hombros, la forma en que evitaba mirarme directamente. Mi hijo, mi niño, atrapado entre su lealtad hacia mí y su deseo de complacer a su esposa. Por un momento sentí una punzada de duda, pero rápidamente la descarté. Lo que iba a hacer no era por venganza, sino por justicia, por verdad. Y la verdad, por dolorosa que fuera inicialmente, siempre acababa siendo liberadora. A las 8:30 en punto sonó el timbre. Eran los padres de Sofía, puntuales como siempre. Ella con un centro de orquídeas que me entregó con una sonrisa artificial. Él con una botella de Oporto Vintage que probablemente costaba más que mi compra semanal. «Carmen, la casa huele deliciosamente», comentó Beatriz mirando apreciativamente el comedor decorado. «No deberías haberte molestado tanto». «No es molestia cuando se cocina con cariño», respondí aceptando las flores. Además, como dije a Sofía, hoy es una ocasión especial. Noté cómo intercambiaban miradas cómplices. Ellos también creían saber el verdadero motivo de la cena. Sofía apareció poco después, espléndidamente vestida, como si fuera a una recepción en lugar de una cena familiar. Leo la seguía, adorable con su pequeño conjunto de lino que yo misma le había regalado por su cumpleaños. «Abuela, ¿has hecho tarta?», preguntó olfateando el aire con su naricita respingona. «Por supuesto, tesoro, tu favorita con extra de almendra molida, justo como te gusta». Leo aplaudió entusiasmado y corrió a abrazarme. Sentí como se me encogía el corazón. Pasara lo que pasara esta noche, haría todo lo posible para que mi relación con mi nieto no se viera afectada. La cena comenzó con normalidad, incluso con cierta cordialidad forzada por parte de todos. Comentamos el tiempo, las últimas noticias, los progresos de Leo en la guardería. Superficialidades seguras que no arriesgaban despertar tensiones. Fue durante el postre cuando Sofía, quizás animada por el vino o simplemente incapaz de contener más su impaciencia, sacó el tema que llevaba días planeando introducir. «Carmen, como sabes, el miércoles visitamos aquella residencia que te mencioné», comenzó con un tono que pretendía ser casual pero que delataba su ansiedad. «Es realmente encantadora. Incluso hemos dejado una señal para reservar una habitación». Dejé mi cuchara junto al plato de tarta y la miré directamente. ¿Una señal? Eso suena a una decisión ya tomada, Sofía. Bueno, no exactamente, intervino Javier rápidamente. Solo queríamos asegurar la plaza por si decidías que te gustaba el lugar. Es muy considerado por vuestra parte, comenté con una sonrisa tranquila. Pero tengo una pregunta, si me permitís. Todos me miraron expectantes. Era el momento. Si me mudo a esa residencia, ¿quién se encargará de continuar pagando mis supuestos gastos médicos mensuales? La pregunta pareció desconcertar a Sofía. Bueno, con la cobertura médica de la residencia esos gastos extras ya no serían necesarios, respondió visiblemente aliviada por lo que consideraba una preocupación menor. De hecho, es una de las ventajas. Todo está incluido en la cuota mensual. Entiendo, asentí pensativamente. ¿Y quién pagará esa cuota? Porque verás, tengo entendido que esas residencias de lujo no son precisamente económicas. No te preocupes por eso, Carmen, intervino Antonio, el padre de Sofía, con ese tono condescendiente que reservaba para hablar conmigo. Hemos estado revisando tus opciones financieras. Con el valor de esta casa podrías vivir cómodamente en la residencia durante el resto de tu vida y aún quedaría una suma considerable para otras necesidades. Asentí nuevamente, como si estuviera considerando seriamente sus palabras.
Es muy interesante lo que planteas, Antonio, pero hay un pequeño detalle que parece que todos habéis pasado por alto. Me levanté lentamente y me dirigí al aparador donde había dejado preparada una carpeta con documentos. La traje a la mesa y la abrí con deliberada calma. Verán, ese dinero que me entregáis mensualmente, Sofía, el que crees que es para mis gastos médicos. Vi cómo Javier palidecía, comprendiendo súbitamente hacia dónde me dirigía. En realidad, querida nuera, ese dinero es el pago de la renta por vivir en mi casa. Un silencio sepulcral cayó sobre la mesa. Sofía miró alternativamente a Javier y a mí, incrédula. ¿De qué estás hablando, Carmen?, preguntó finalmente con voz temblorosa. Extraje el contrato de arrendamiento de la carpeta y lo coloqué sobre la mesa. De este contrato que Javier y yo firmamos hace 4 años y medio cuando os mudasteis aquí. Un contrato legal y perfectamente válido por el cual pagáis una renta mensual por vivir en esta casa. Mi casa. Sofía tomó el documento con manos temblorosas y lo leyó rápidamente, su rostro pasando de la confusión a la indignación. ¿Me has estado mintiendo todo este tiempo?, se giró hacia Javier, que mantenía la mirada fija en su plato de postre casi intacto. Me dijiste que era para sus gastos médicos, cuando en realidad estábamos pagando alquiler. Era lo mejor, Sofía, murmuró Javier débilmente. Sabía que no aceptarías vivir aquí si pensabas que era caridad y tampoco querías pagar un alquiler a mi madre. Podrías habérmelo dicho, exclamó Sofía, su voz elevándose peligrosamente. Todos estos años pensando que estábamos ayudando a tu madre, cuando en realidad me estabais pagando renta por vivir en mi casa, completé con calma. Una renta, debo añadir, muy por debajo del precio de mercado. Un gesto generoso por mi parte, considerando el valor actual de la propiedad. Antonio y Beatriz observaban la escena con evidente incomodidad. Leo, asustado por los gritos, se había refugiado en mi regazo, donde yo lo abrazaba protectoramente. Y hay algo más, continué, extrayendo otro documento de la carpeta. Hace 4 meses Javier y yo actualizamos nuestra situación legal. La casa, que siempre estuvo a mi nombre por herencia de Ricardo, ha sido oficialmente registrada como mi única propiedad, sin ningún derecho de usufructo o copropiedad por parte de Javier o de cualquier otra persona. Sofía miró el documento con horror, como si fuera una serpiente venenosa a punto de atacarla. Esto no puede ser legal, murmuró. Te aseguro que lo es, querida, respondí suavemente. Lorenzo, nuestro abogado, se encargó personalmente de que todo estuviera en orden. De hecho, fue él quien nos recomendó esta actualización, dado el cambio en las dinámicas familiares de los últimos tiempos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía temblaba visiblemente, dividida entre la rabia hacia Javier y el shock de descubrir que sus planes se derrumbaban como un castillo de naipes. No voy a echaros, añadí después de un momento. Esta es la casa de mi hijo y de mi nieto también, pero creo que es hora de establecer nuevas reglas de convivencia basadas en el respeto mutuo y la sinceridad. Javier finalmente levantó la mirada, sus ojos llenos de una mezcla de vergüenza y alivio. Tienes razón, mamá. Lo siento mucho por todo. No te disculpes conmigo, hijo, respondí con ternura. Discúlpate con tu esposa por no haber sido honesto desde el principio y contigo mismo por permitir que las cosas llegaran tan lejos. Beatriz carraspeó incómodamente. Creo que deberíamos irnos, Antonio. Esto es un asunto familiar que deben resolver entre ellos. Por supuesto, asentí. Gracias por venir. Ha sido una velada reveladora para todos, ¿no creen? Después de que los padres de Sofía se marcharan apresuradamente, llevé a Leo a su habitación. El pequeño, agotado por las emociones, se quedó dormido casi al instante. Al volver al salón, encontré a Javier y Sofía sentados en silencio, separados por un abismo invisible pero palpable. Javier, ¿podemos hablar un momento?, pedí. A solas. Sofía se levantó sin decir palabra y se dirigió a su habitación. Su expresión era indescifrable, una mezcla de humillación, rabia y quizás un atisbo de respeto recién descubierto. Una vez solos, Javier rompió a llorar, como no lo había visto hacer desde que era un adolescente. Lo siento tanto, mamá. Debí defenderte.
Debí ser sincero con Sofía desde el principio. No sé en qué momento me convertí en este cobarde. Me senté a su lado y tomé sus manos entre las mías. No eres un cobarde, hijo. Solo un hombre atrapado entre dos mujeres fuertes que ama de diferentes maneras. Lo entiendo de verdad, pero espero que también entiendas por qué tuve que hacer esto. Lo entiendo, asintió, secándose las lágrimas. ¿Qué pasará ahora? Eso depende de vosotros. Mi casa es vuestra casa también, siempre lo será, pero con condiciones claras, respeto mutuo, honestidad y el reconocimiento de que mientras viva yo soy la propietaria de este hogar. No una invitada, no una carga, sino la dueña. Javier asintió nuevamente, una pequeña sonrisa asomando a través de sus lágrimas. Eres increíble, mamá. Siempre lo has sido. Papá estaría tan orgulloso de ti ahora mismo. Lo sé, sonreí, sintiendo una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Lo sé. Las semanas siguientes fueron un tanto tensas. Sofía apenas me dirigía la palabra, limitándose a saludos formales y conversaciones estrictamente necesarias sobre la logística de la casa o el cuidado de Leo. Javier se esforzaba visiblemente por actuar de puente entre nosotras, aunque a menudo se encontraba en una posición incómoda, dividido entre su lealtad filial y su rol como esposo. Leo, bendita sea su inocencia, continuaba tratándome con el mismo cariño de siempre, ajeno a las corrientes subterráneas de tensión que flotaban en el ambiente. Poco a poco, sin embargo, comencé a notar cambios sutiles, casi imperceptibles al principio. Mi butaca de lectura regresó a su lugar original junto a la ventana del salón. Mis novelas clásicas reaparecieron en estanterías más accesibles. Las fotografías de Ricardo y mías volvieron a ocupar un lugar discreto en la consola de la entrada, colocadas allí una mañana mientras yo estaba en mi taller de alfarería. Eran pequeños gestos, pero significaban mucho. Un mes después de aquella reveladora cena, Sofía me abordó en la cocina mientras yo preparaba el desayuno para Leo. «Carmen, ¿podemos hablar un momento?». Su tono carecía de la usual suficiencia. Parecía genuinamente nerviosa, vulnerable incluso. «Claro que sí, Sofía, siéntate». Tomó asiento frente a mí en la pequeña mesa de la cocina, jugueteando con el borde de una servilleta de papel. Comenzó y luego se detuvo, como si las palabras se resistieran a salir. Tomó aire. Quería disculparme. Por todo. Por cómo te he tratado estos últimos años, por mi actitud, por haber intentado, bueno, ya sabes, por no valorarte como te mereces. La observé en silencio, permitiéndole continuar sin interrumpirla. No fue justo, prosiguió con la voz algo temblorosa. Estaba tan centrada en mis propias ideas, en mis planes para lo que yo consideraba nuestra familia, que olvidé por completo que esta casa es tuya, y que has sido increíblemente generosa al permitirnos vivir aquí por una cantidad simbólica. Gracias, Sofía, respondí finalmente, con sinceridad. Aprecio tu honestidad y que reconozcas esto. Javier y yo hemos hablado mucho. Sobre nosotros, sobre ti, sobre cómo queremos que sea nuestro futuro. Y hemos decidido que, si tú nos lo permites, nos gustaría mucho seguir viviendo aquí, pero bajo tus condiciones, por supuesto. ¿Mis condiciones?, pregunté, aunque ya sabía a qué se refería. Respeto, comunicación abierta, reconocer que esta es tu casa. Y quizás deberíamos revisar la contribución mensual para que sea más acorde con la realidad del mercado, para que no sientas que nos aprovechamos. Sonreí, genuinamente sorprendida por este ofrecimiento. No es necesario aumentar la renta, Sofía. Como te dije aquella noche, mi intención nunca fue echaros ni lucrarme a vuestra costa. Solo quería recuperar mi espacio, mi dignidad, el respeto que merezco en mi propio hogar. Lo entiendo ahora, asintió, y por primera vez vi un atisbo de calidez en su mirada. Y quiero que sepas que, a pesar de mis enormes errores, en el fondo siempre he querido lo mejor para mi familia, y eso te incluye a ti. Simplemente no supe cómo gestionarlo. A veces lo que creemos que es lo mejor para la familia no lo es tanto, respondí suavemente. A veces, lo verdaderamente importante es permitir que cada miembro tenga su espacio, su valor reconocido, y su voz escuchada. Esa conversación,
tensa pero necesaria, marcó el inicio de una nueva etapa en nuestra convivencia. No nos convertimos en las mejores amigas de la noche a la mañana, por supuesto. Las heridas, especialmente las emocionales, necesitan tiempo para sanar y la confianza, una vez rota, no se reconstruye con facilidad. Pero empezamos a tratarnos con un respeto mutuo que antes había brillado por su ausencia. Delimitamos de forma más clara los espacios comunes y los privados. Mi habitación siguió siendo la principal, como era lógico, pero cedí voluntariamente el antiguo despacho del ático para que Sofía pudiera tener un lugar tranquilo donde trabajar desde casa algunos días, ya que su empresa había implementado un modelo híbrido. Javier, liberado de la presión de tener que tomar partido constantemente, recuperó poco a poco su naturalidad y su voz en las decisiones familiares, actuando como un mediador ecuánime que ambas empezamos a respetar. Una tarde, mientras yo tejía una bufanda para Leo en el patio, observándolo jugar entre los rosales, Sofía se sentó a mi lado con 2 tazas de infusión. Era su rincón favorito, ¿verdad?, preguntó señalando la pequeña fuente con peces de colores. ¿El de Ricardo? Sí, respondí, algo sorprendida por su interés. Le encantaba sentarse aquí al atardecer. Decía que el sonido del agua le ayudaba a poner en perspectiva los problemas del día. Sofía asintió pensativamente. Debió ser un hombre muy sereno. Lo era, sonreí, evocando su recuerdo. Tenía esa rara capacidad de ver más allá de lo inmediato, de planificar con calma sin perder de vista lo esencial. Como tú, comentó Sofía en voz baja, casi para sí misma. Ahora empiezo a entender de dónde sacó Javier su paciencia, de ti y de su padre. La miré con genuina curiosidad. ¿Sabes?, continuó ella, durante mucho tiempo pensé que eras demasiado anclada al pasado, demasiado tradicional. Pero ahora veo que lo que yo interpretaba como una forma de pasividad era en realidad una fortaleza diferente. La sabiduría de esperar el momento adecuado para actuar, la paciencia estratégica. Nos quedamos en silencio un rato, un silencio cómodo, contemplando a Leo que ahora intentaba atrapar una mariposa que revoloteaba entre las flores. ¿Puedo preguntarte algo más, Carmen?, dijo finalmente Sofía, rompiendo el silencio. ¿Por qué no nos echaste directamente cuando descubriste todo lo que estábamos planeando? Habrías estado en tu perfecto derecho. Reflexioné un instante antes de responder. Porque esta casa no es solo un conjunto de paredes y un techo, Sofía. Es el hogar de mi familia, de mi hijo, de mi nieto, y sí, a pesar de todo, también tuyo. Echaros habría sido como arrancarme una parte de mí misma, como destruir el legado de Ricardo. Sofía asintió lentamente, y por primera vez desde que la conocía, vi en sus ojos un brillo de auténtica comprensión y quizás, solo quizás, un poco de admiración. El tiempo, ese gran sanador, fue pasando. Un año después de aquella cena tan reveladora, celebramos el cumpleaños de Leo en el patio. La casa estaba llena de risas, de amigos de la guardería, de familiares. Isabel vino, por supuesto, y me sorprendió gratamente ver cómo ella y Sofía conversaban animadamente en un rincón, intercambiando, al parecer, recetas de tartas y anécdotas sobre niños, como si fueran amigas de toda la vida. Javier se acercó y me abrazó por los hombros, observando la escena con una sonrisa. ¿Quién habría imaginado que estaríamos así hace un año, mamá?, comentó en voz baja. A veces pienso que debería haberme mantenido más firme desde el principio, haber sido totalmente honesto con Sofía sobre el contrato de alquiler y no haber cedido tanto a sus presiones. Quizás sí, quizás no, concedí, apretándole la mano. Pero cada cosa sucede a su debido tiempo, hijo, y a veces es necesario tocar fondo, o al menos acercarse al precipicio, para poder reconstruir sobre cimientos más sólidos y verdaderos. Él me apretó contra sí, y sentí en ese abrazo todo el amor y el arrepentimiento que ya no necesitaba expresar con palabras. Sabía que había aprendido la lección. Esa noche, después de que todos los invitados se hubieran marchado y la casa recuperara su tranquilidad habitual, me senté en mi butaca, la que había vuelto a su sitio, a hojear un viejo álbum de fotos. En él, Ricardo y yo jóvenes, sonrientes, llenos de sueños y planes para esta casa. Javier, un niño curioso, luego un adolescente algo rebelde, después un hombre hecho y derecho. Y ahora, añadidas recientemente, fotografías de Leo, de Sofía sonriendo sinceramente,
de nuestra nueva dinámica familiar, más compleja pero también más auténtica. Pensé en cómo los conflictos, por dolorosos que sean en el momento, a veces son absolutamente necesarios para deshacer nudos emocionales que ni siquiera sabíamos que existían, para airear habitaciones cerradas del alma. En cómo la verdad, por muy incómoda o cruda que pueda parecer inicialmente, siempre acaba siendo el mejor y más firme fundamento para construir relaciones auténticas y duraderas, ya sea en la familia o fuera de ella. Miré por la ventana hacia el patio iluminado por la suave luz de la luna. El mismo patio que Ricardo y yo habíamos diseñado y plantado juntos hacía tantos años, con tanta ilusión. Y sonreí. Quizás él, desde donde quiera que estuviese, también sonreía al ver que nuestra casa, su legado, seguía siendo un verdadero hogar a pesar de todas las tormentas y desafíos superados. En esta vida, he aprendido que la dignidad no se mendiga ni se negocia, se defiende con inteligencia, con coraje y, sobre todo, con una inmensa paciencia. Al final, la verdad, como el agua clara, siempre encuentra su camino hacia la luz y cuando lo hace, tiene el poder de ablandar hasta los corazones más endurecidos, permitiéndoles ver el mundo y a los demás con nuevos ojos. Esa fue, sin duda, la lección más valiosa que aprendimos todos, de una forma u otra, entre las paredes de esta casa. Una lección que, como las buenas historias que tanto me gustaba compartir en la biblioteca, merece ser contada, para que otras mujeres en situaciones similares sepan que nunca es demasiado tarde para reclamar su lugar, su valor y su voz con firmeza y serenidad. Y así, en la casa que nunca dejó de ser mía, sigo tejiendo nuevos recuerdos junto a mi familia, sabiendo que cada hilo, incluso los más ásperos y difíciles de entrelazar en su momento, forma parte indispensable del hermoso y complejo tapiz de nuestras vidas.